me imagino que muchos de vosotros, como yo, he sentido que esa carta también la recibía de Pilu. He visto muchas frases que me podía estar diciendo perfectamente, pero me quedo con la última. Disfruta, mamá, disfruta y hazlo por mí y conmigo y llevándola dentro, como hemos dicho tantas veces. Disfrutemos del día de hoy y demos ese amor, que es la única forma de disfrutar realmente. Pues nada, muchas gracias a Luis. Y ahora vamos a poner el vídeo de Renacer es Esperanza, porque Enrique Conde y ahora Aníbal nos contará un poquito mejor, porque he tenido el honor y el placer de conocerlo personalmente. También llegó a nuestra vida de una forma rara, pero bueno, entonces también tenía que estar. Rara me refiero a eso que llamamos de casualidades. Y entonces, en contacto con él, le dijimos que nos gustaría que estuviera presente hoy también con nosotros y nos mandó un vídeo que él eligió con el tema de Renacer es Esperanza, que llevabais todos en la carpeta, pero ayer se me olvidó recordaros que lo cogierais. Entonces, la exposición que va a hacer él es la lectura de este documento, que curiosamente es el que damos siempre Renacer cuando llega un padre por primera vez, porque la palabra esperanza, sobre la que ha hablado tanto Luis, es algo que realmente todos necesitamos cuando se muere un hijo nuestro. La palabra esperanza es la que nos abre algo a más allá, ese trascender. Entonces vamos a escuchar el vídeo que nos ha preparado Enrique. Yo pertenezco al grupo Renacer, Congreso de Montevideo, Uruguay, que en una ocasión emitió un comunicado, una reflexión sobre qué es renacer, diciendo que es renacer esperanza, en la cual intervino también Carlos Maeso de Lloret del Mar, pidiéndome que haga un relato por escrito de aquello que se había dicho en determinada reunión en mayo de 2005, que nosotros no teníamos nada por escrito y lo escribimos especialmente, y ahora queremos que en este encuentro se dé a publicidad para todos, para que todos lo tengan presente. Renacer es esperanza. Cuando nos enfrentamos a la partida de un hijo, que es la más grande conmoción existencial a la que se puede enfrentar un ser humano, perdemos la noción de todo lo que nos rodea. Es una conmoción tal como si hubiera caído una bomba en nuestro alrededor, como si un volcán hubiera explotado en nuestro interior y no sabemos dónde estamos y nos asaltan los por qué. ¿Por qué a mi hijo o a mi hija? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no hicimos esto o aquello? Y una nube de confusión nos envuelve y no vemos la puerta para salir de esa situación. Es como si la vida ya no tuviera sentido para nosotros. Siempre pensábamos que si perdíamos un hijo, nosotros no moríamos detrás de él. Sin embargo, estamos vivos y las preguntas no encuentran respuestas. Y cuando venimos a renacer, nos dicen que nunca nadie ha tenido respuesta a las preguntas que surgen, porque no somos nosotros los que tenemos que hacerle preguntas a la vida o a Dios, sino que es la vida la que nos hace una pregunta. Tú, padre o madre que has perdido un hijo, ¿cómo vas a vivir de ahora en adelante? Generalmente, cuando se pierde un hijo, en la cultura en que vivimos, se piensa que tenemos más derechos, sin embargo, la realidad es que tenemos más responsabilidades. En primer término, tenemos la responsabilidad de qué hacer en nuestras vidas, desde ahora hasta el día en que inexorablemente nos toque partir. El mensaje de renacer nos muestra que ese instante crucial tenemos que optar entre decirle sí a la vida o dejarnos llevar por las emociones y cerrar puertas y ventanas, tirarse en la cama, no querer trabajar, renunciar a arreglarse,
como si estuviéramos muertos en vida. Si nos morimos en vida detrás de la partida de nuestro hijo, estamos haciendo de ellos nuestros verdugos. En tanto, en Renacer nos muestra que es posible asumir un cambio de actitud, asumir una actitud positiva y hacer de nuestros hijos no ya nuestros verdugos, sino nuestros verdaderos maestros. Siguiendo a Víctor Frank, que recluido en un campo de concentración, perdió a su esposa, un hijo en gestación, a su madre, a su padre y a un hermano, y sufrió las vejaciones propias del régimen. En base a su fe y esperanza de vivir, salvó su vida y luego escribió diciendo que frente a lo que sucede en la vida que no podemos cambiar, hay algo que sí, que podemos cambiar, que es nuestra actitud frente a la vida. Nosotros no podemos cambiar lo que nos ha pasado, pero podemos cambiar nuestra actitud y en vez de sentir morirnos y andar por el mundo con la cabeza agacha como juntando moneditas por el suelo, andar con la frente en alto, en homenaje a ese hijo y asumir una actitud positiva, producto de nuestro amor hacia ellos. ¿Qué es lo que une una madre o un padre a su hijo o su hija sino el amor? El mensaje de Renacer nos dice, ¿acaso necesitamos de su presencia física para seguir amándolos? Al nacer, nuestros hijos nos enseñaron una manera distinta de amar. Nosotros conocíamos lo que es el amor a la madre, al padre, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, luego a los compañeros o compañeras, pero cuando ellos llegaron a nuestro lado, nos enseñaron a amar de una manera distinta. Daríamos la vida por ellos. Y ahora, al partir, nos han enseñado otra manera de amar, un amor incondicional, más sublime, que ni siquiera necesita de su presencia física. Entonces, por ese amor podemos cambiar de actitud frente a la vida en homenaje a ese hijo que partió y podemos hacernos la pregunta, ¿cómo habría querido vernos? ¿Llenos de angustia, llenos de odio o llenos de amor? Cada uno en su intimidad puede responder esa pregunta. A veces, cuando los recordamos, pensamos en ellos como que están allí, donde tuvieron el accidente, en la cama del sanatorio, el hospital, o el momento en que decidieron por su cuenta partir o fueron agredidos. Pero ellos no están ahí. Ellos están en otro lugar, al que por nuestras limitaciones físicas no podemos acceder, pero cualquiera sea nuestra creencia de a dónde vamos a ir después de nuestra propia muerte, allí están ellos esperándonos. La responsabilidad que surge desde ese momento hasta el instante de nuestra muerte es la de vivir dignamente. Vivir dignamente en su homenaje, pero también vivir dignamente por nosotros mismos, que lo merecemos, y vivir dignamente por quienes nos rodean, por los hermanos, quienes han perdido un ser tan querido, su compañero de juegos y picardías, muchas veces su compañero de piezas, su mascota o su modelo segunda edad. Ellos están sufriendo calladamente y ven que sus padres, sumidos en su propio dolor, se han olvidado de ellos, que ellos existen. Entonces suman a su dolor el dolor de perder a su mamá y a su papá, que ya no son los mismos. Cierta vez Gustavo Berti, en una reunión de Renacer, nos preguntó, ¿somos las mismas personas antes que después de la partida de un hijo? No, no somos las mismas personas. Si no somos las mismas personas, solo quedan dos opciones. O somos mejores personas o somos peores personas. ¿Qué eligen ustedes? Si están en Renacer, seguramente que han de elegir ser mejores personas. Esa es la gran opción que se nos presenta en la vida frente a lo que nos ha pasado. Seguramente que por el camino de las emociones y encerrándonos en nosotros mismos y renunciando a vivir, no vamos a ser mejores personas. Quizás llegaremos a ser estropajos, llenos de angustia, de llanto, de bronca, de odio, de resentimiento, que es el camino al que nos llevan las emociones. Pero según nos dice Víctor Frank,
El ser humano es el único ser del universo que es capaz de oponerse a aquello que lo condiciona, de oponerse a sus propias emociones, y agrega: nos podrán quitar todo menos la última de nuestras libertades, que es la libertad de asumir una actitud frente a que nos pasa en la vida. Si nos habrá condicionado la partida de un hijo, pero tenemos esa libertad que nadie nos puede quitar, de asumir una actitud positiva en homenaje a ese hijo. Elizabeth Kubler-Ross, que es una científica suizo-norteamericana que se dedicaba en su profesión de médico a atender enfermos terminales, nos dice que, aunque parezca extraño, la pérdida de un hijo puede producir en los padres un despertar espiritual. Ese es el despertar espiritual al que se refiere el mensaje de Renacer. Cuando nos enfrenta a la opción de ser mejores personas, no mejores personas que los demás, que sería una actitud de vanidad, sino ser mejor personas que nosotros mismos. Mejor hoy que ayer, mejores mañana que hoy. Entonces aparece la figura de nuestro hijo como maestro. Su partida nos enseña a no temerle a la muerte. Nos enseña a dimensionar el poco valor que tienen las cosas materiales. Nos enseñan a ser más tolerantes con las cosas que nos pasan a diario. Nos enseñan a comprender el dolor de los demás. En fin, nos enseñan a ver la vida y la muerte de una manera muy distinta a como la ve la cultura en la cual estamos insertos. En Renacer, si bien podemos homenajear a nuestros hijos llevándoles flores al cementerio o ofreciéndoles misas, prendiendo velas o exhibiendo su foto, hemos aprendido una forma más y profunda de homenajearlo, que es homenajearlo con nuestra propia vida. Es seguro que cada uno en su momento hemos ofrecido nuestra propia vida a cambio de la suya, y no nos fue concedido, pero hoy podemos vivirla en su homenaje. Diariamente, ya sea en nuestro hogar, en la calle, en la oficina, donde sea que estemos, se nos presentan situaciones que nos pueden fastidiar, nos pueden molestar, que habitualmente contestábamos con ira, con fastidio o violencia. Pues bien, frente a esas mismas situaciones que son hechos que no se pueden cambiar porque ya pasaron, ahora podemos, en homenaje a nuestros hijos, cambiar también nuestra actitud. Por ejemplo, en la calle, en vez de acordarnos de la familia del otro conductor, en vez de fastidiarnos cuando en la cocina nos pasa algo, en homenaje a nuestros hijos podemos cambiar de actitud, y en poco tiempo nos daremos cuenta que ya no contestamos, que ya no nos violentamos, que ya no nos fastidiamos. Y eso constituye en sí gran medida de ser mejores personas, gracias al homenaje que le estamos haciendo calladamente a nuestro hijo. Se dirá que es difícil, sí, es dificilísimo, pero ¿acaso es más difícil vivir amargados, desilusionados, llenos de pena y angustia? Entre dos cosas difíciles podemos elegir aquella que sea mejor. Todo depende de cada uno y nada más que de uno. La semilla de Renacer es buena. Dependerá de cada uno que se caiga en terreno fértil y que la cuide hasta que se robustezca. Nosotros solo transmitimos el mensaje y lo podemos asegurar que es posible. Todos hemos llegado de la misma manera que ustedes, y el rostro de cada uno de los que están hoy aquí presentes es una demostración de que es posible. Llegará un momento en que la paz interna que perdimos el día de la partida de nuestros hijos, llenándolos de oscuridad, volverá a nosotros como demostración cabal del triunfo del amor sobre el dolor. Nada más.